Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os traigo una falseta por tangos. Acuérdate, si te gusta mi canal, de suscribirte, de dar like, de comentarme los vídeos, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos explicativos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, primero vamos a ver dónde entra la falseta, ¿de acuerdo? Y ahí entramos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a la falseta, ponemos en el traste 2, ¿de acuerdo? Porque tenemos que poner un La mayor, pero lo ponemos todo con un mismo dedo, o sea, como una cejilla, ¿de acuerdo? Aguantando la cuarta, la tercera y la segunda en el traste 2. Y ahora hacemos un 0 en la sexta y ligamos con el dedo 4 al 5 en la sexta. Ahora golpe pulgar desde la quinta y pulgar hacia arriba, ¿vale? El dedo chico ya lo puedo quitar, o sea, una vez que ha hecho el ligado lo puedo quitar. Y ahora otra vez. Y otra vez más, 3 veces en total. Sería esto. Un poquito más rápido. Ahora en la quinta cuerda un 4 y un 5. Ahora ponemos un re menor pero con bajo en fa. Yo lo que hago es tapo las cuerdas primero con la palma y después pulgar hacia abajo. ¿De acuerdo? Sería esto. Acordarse que un 1 en la sexta, un 2 en la tercera y un 3 en la segunda. Y ahora me voy al traste 5 en la quinta cuerda y al traste 7 en la tercera cuerda. Y toco primero el 7, ¿de acuerdo? Y ahora la quinta y el 7 a la vez, ¿vale? Que sería esto. Y una vez que hemos tocado la quinta cuerda y la tercera, ligamos todo a 2 trastes más abajo, sería esto, ¿vale? Y aquí lo mismo. Y ahora aquí hacemos tercera y un 0 en la quinta con un 2. Lo voy a hacer despacito. Y ponemos un La mayor y rasgueado. Y ahora volvemos a repetir todo lo mismo. Y ahora nos vamos a la segunda parte, que sería un 3 en la tercera y un 3 en la segunda. Y ligamos del 0, 1, 3 en la quinta. Y ahora golpe pulgar desde la cuarta. Pulgar hacia arriba. Y ahora un 4 en la quinta. Y ahora otra vez el golpe pulgar desde la cuarta. Y
Y otra vez 3 en la quinta y golpe pulgar desde la cuarta. ¿Vale? Lo hago. En el último, el golpe pulgar desde la cuarta ya no subo con el pulgar, ¿de acuerdo? Sería esto. Lo que hago es un ligado del 2 al 0 en la cuarta. Y ahora hacemos un ligado todo en la quinta, 3, 1, 0, 1, 3. Y otra vez el alzapúa. Y otra vez. Y ya en la última hacemos golpe pulgar desde la cuarta, pulgar hacia arriba, 4 en la quinta. Y ahora hacemos otra vez golpe pulgar, ligamos al 2 en la cuarta y al 0. Y ahora hacemos un 3 en la quinta ligado al 1. Golpe pulgar desde la cuarta, pulgar hacia arriba. Y ahora un 1 ligado al 4 en la quinta y un 1 ligado al 0. Vale, voy a hacer despacito esa parte. Rajeado en la mayor. Y ahora volvemos a repetir lo mismo. Y ahora aquí hacemos un 0 en la cuarta, ligado a un 6 en la cuarta. Y ahora un 3 en la cuarta, ligado al 0. ¿Vale? Sería esto. Y ahora un 0 en la cuarta, ligado a un 4 en la quinta. Un 1 en la quinta, ligado al 0 en la quinta. Y la mayor. Voy a hacer la última parte. Y ya lo que hago es un si bemol mayor, índice hacia abajo y ya a un do mayor, que serían el traste 3 y 5, 5, 5 en la cuarta, en la tercera y en la segunda. Y hacemos otra vez el índice hacia abajo, ¿vale? Para hacer esto. Ya de aquí lo hacemos 2 veces más, bajamos medio tono, bajamos otro medio tono y ya golpe, índice hacia abajo y rajeado. Bueno, espero que puedas sacar esta falseta por tango. Acuérdate, con esta falseta, la segunda parte, ensayamos muchísimo el alzapúa, que tanto gusta en la guitarra flamenca. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de suscribirte al canal, de darle like, de compartirlo, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!